Bien, hermanos, muy buenas tardes. Les saludo en nombre del Señor. En esta mañana vamos a tocar un tema muy interesante y espero que tanto usted como yo reciban la bendición del Señor a través de su palabra. Hemos visto, ya acabamos de leer el texto en el que vamos a estar estudiando en este servicio de esta mañana, y vamos a revisar este pasaje y vamos a ver algunos aspectos de este capítulo. ¿Ya? Vamos a extraer el mensaje que tiene para nosotros este capítulo, este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 13. Y también, hermanos, es mi deseo animarle para que pueda usted tomar decisiones en su vida, para que usted pueda, al revisar este pasaje y al final, pueda usted decidir realmente qué le conviene delante del Señor. El sermón lleva por título: no pongas límite a la obra de Dios. No pongas límite a la obra de Dios. Vamos a orar y desarrollamos este pasaje. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Dios bendito. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Perdona nuestros pecados, guíanos, Señor, y que tu palabra en esta hora, Dios mío, traiga la convicción que debe traer, que tu Santo Espíritu nos lleve a pensar y a meditar, Señor, en lo que nosotros necesitamos, Señor, delante de ti. Tomar decisiones que realmente sacudan nuestra mente y corazón, Señor, y hacernos ver nuestra condición, Señor, como tu palabra misma es un espejo para nosotros. Padre bueno, habla a través de tu palabra, Señor, a nosotros. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les decía que lleva por título: no pongas límite a la obra de Dios. Y vamos a entrar en contexto. Sí, vamos a entrar en contexto. Hemos leído de Eliseo y también hemos leído que el rey Joás se acerca a Eliseo, pero vamos a entrar en contexto y qué sucedía en ese tiempo, ¿okay? Para poder centrarnos mejor en la historia que nos registra la palabra de Dios en este pasaje. Gracias, hermanita. Disculpen por efectos de la salud, no sé si podemos apagar un ratito nada más el ventilador. Yo sé que hace calor, pero si podemos apagar un poquito, porque siento que el viento da y me hace toser, perdón. Gracias, disculpen la molestia. Entonces, entramos en contexto. Ok, gracias, mis hermanos, disculpen la incomodidad. Tras la muerte del rey Salomón, ya usted sabe, el rey Salomón, ¿quién fue Salomón? Hijo del rey David, ¿no es así? Tras la muerte del rey Salomón, alrededor del año 931, el territorio, o sea, todo el territorio de Israel, se divide en dos. Ya es como que en el Perú se dividiera en dos partes, ¿no? Igual, el territorio de Israel se divide en dos: en el reino del norte y el reino del sur. ¿Ya? Estos dos reinos: reino del norte, llamado Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, ¿ya? Donde fueron básicamente dos tribus nada más. Recuerda que eran 12 tribus, ¿no? Las tribus de Israel. De las 12, 10 se van al norte, ¿no? Y 2 tribus, que era la tribu de Judá y de Benjamín, van o se quedan, digamos, en el sur, ¿no? Entonces, de manera que el reino del norte estaba conformado por 10 tribus, ¿ya? Y el reino del sur estaba conformado por 2 tribus, que eran Judá y Benjamín. Ya, hasta ahí estamos bien. Entonces, 10 arriba, 2 abajo, vamos a decirlo así. ¿Ya? Entonces, ¿por qué razón se origina esta división? Por los conflictos políticos y religiosos que había en ese entonces, ¿ya? Por llamarlos así, ¿no? Para no entrar en muchos detalles. Entonces se divide el territorio, 12 tribus, ya saben. Entonces, el reino del norte, ya, voy a estar así, norte y sur, ya. El reino del norte tuvo aproximadamente 19 reyes. El reino del sur tuvo por ahí 20 reyes, ¿no? Y todos de la dinastía del rey David, ¿ya? Bueno, hay una reina también allí, Atalía, ¿no? 20 contando con Atalía. Otro detalle, hermanos, es que para cada
reino, tanto del norte como del sur, ya se enviaron profetas, ya. Recuerde, el pueblo estaba dividido y cuando usted lee Reyes y lee Crónicas, hay que entender el contexto, ¿no? Cuando habla de Jerusalén, estaba en el sur. Cuando habla de Samaria o de Israel, estaba en el norte el profeta. Entonces, ¿qué sucede? Para el reino del sur, ya, espero no confundirlo, para el reino del sur, ya, abajo, de los 20 reyes que tenía, solamente 8 se menciona de esos reyes que hicieron lo bueno y recto delante de Dios, ¿sí? Los demás siempre era el común denominador de esa frase, ¿no? E hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Para el reino del norte, todos los reyes que pasaron por ahí, los 19 o 20 reyes que pasaron por allí, todos hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Ahora, al reino del sur se le enviaron aproximadamente alrededor de 8 profetas, ya, al reino del sur. Y entre ellos, por ejemplo, estaban Isaías, estaban Jeremías, Miqueas, etcétera, ¿no? Ya, para el reino del sur. Para el reino del norte, Dios envió también otros profetas en el norte, donde estaban Elías, Jonás y Eliseo, etcétera, ¿ya? Entonces ya tenemos un poquito el contexto del pueblo de Israel, cómo se encontraba en aquel entonces. Ahora nos vamos a centrar, en este caso, en la interacción entre entre Eliseo y el rey Joás. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces vamos a centrarnos en el reino del norte y al profeta que se le envió y la historia del rey Joás en el versículo 14. Vamos a 2 Reyes capítulo 13, versículo 14. Dice, ¿encontramos? ¿Amén? Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Quién era Eliseo? Vamos a ir a otra aclaración, ya, para entender un poquito más. ¿Quién era Eliseo? Eliseo fue discípulo de Elías. Ya, ahora, ¿quién fue Elías? Ya vamos ahí. Ya, fue un poderoso profeta del Antiguo Testamento, ¿usted se acuerda? Famoso por desafiar a los reyes, a los 40 profetas de Baal, que descendió fuego y consumió el holocausto que él había levantado. ¿Se acuerda usted? Él era Elías, ¿no? Y Eliseo era su discípulo y luego su sucesor, ¿no? ¿Qué hizo Eliseo? Eliseo le hizo una petición a su maestro Elías. Eliseo le dice, le pidió una doble bendición del espíritu de Elías para continuar su obra. Vamos a ver un poquito de él. Vamos a capítulo más atrás, a 2 Reyes, capítulo 2. Estamos en el 14, en el mismo 2 Reyes, vamos al capítulo 2. Ya, para conocer un poquito qué sucedió con Elías y Eliseo. 2:12. 2 Reyes capítulo 2, versículo 12. ¿Encontramos? Amén. Dice la palabra de Dios así: viéndolo Eliseo clamaba para Elías, ¿no? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, dice, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes, dice, ¿no? Alzó luego, ¿qué dice? Él su manto, ¿y qué más? Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, y se le había, dice, tomando el manto que Elías, versículo 14, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Elías, dice, ¿no? Entonces, este fue Eliseo, ¿no? Viene, dice la palabra de Dios, este clamor igualito, ¿no? Cuando Elías parte, Eliseo le dice, no, Padre mío, el mismo clamor que hizo, que exclamaba Elías por la partida de Eliseo, su maestro, ¿no? Aunque no era su padre biológico, ¿ya? Pero sí era su mentor espiritual. Y ese grito de tristeza es la reacción natural de la separación de alguien respetado, honrado y amado, y sobre todo de una poderosa influencia espiritual, ya que la expresión carro de Israel y su caballería, ¿qué reflejaba? Reflejaba que Elías valía más
que un ejército completo como escudo de protección sobre Israel. Interesante, ¿no? El verdadero poder defensivo de Israel no eran tanto los caballos y no era tanto el ejército que tenía Israel, sino ¿quién era? Era la vida piadosa y las oraciones que Elías elevaba a Dios para proteger a la nación de sus enemigos. Hermano, dice la palabra de Dios de que el poder de la oración es tremendo. Y hermano, el verdadero poder defensivo de su casa, de su iglesia, de su ministerio, de su matrimonio, inicia, hermanos, por decirlo así, por llevar una vida consagrada y piadosa delante de Dios, y siendo usted un hombre y una mujer de oración. ¿Cuánto ora por su familia? ¿Cuánto ora por su ministerio? ¿Cuánto ora por su matrimonio? Hermano, ¿cuánto ora por sus hijos? ¿Cuánto lleva delante de la presencia de Dios en oración? Y usted de repente con sus oraciones puede hacer que las circunstancias cambien. Hermano, la oración ha hecho que cambien muchas circunstancias en la vida de muchas personas. Y usted, hermano, puede ser la defensa ahí que usted plante ante las luchas no solamente suyas, sino las de otra persona que usted esté viendo que tenga de repente algunas batallas. Hermano, la oración de una mujer piadosa, de un hombre piadoso, es eficaz. Hay batallas, hermano, hay ataques del enemigo, hay problemas, y usted y yo somos testigos de eso. No, entonces, hermano, le animo a que eche mano de la oración, de la lectura de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Elías, aunque era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, era un ser humano como nosotros, con sus debilidades, ¿no? Y luchas, pero Santiago dice que oraba fervientemente y Dios le respondía. Por ello, hermano, no frene sus tiempos de oración por sus luchas, sino frene sus luchas con sus tiempos de oración. Amén. Haga eso, hermano, y entiende, hermano, usted cuando dobla rodillas por su casa, usted es la línea defensiva. Hermano, en sí nosotros no tenemos poder, pero vaya a ver cuando nosotros oramos y le pedimos al Padre por la salud espiritual de los hijos, por la salud espiritual del matrimonio, por la salud espiritual de alguien que usted conoce, que ame, que esté pasando problemas. Va a ver cómo Dios responde, hermano. La oración eficaz del justo puede mucho, y usted, hermano, puede ser la primera línea defensiva. Seguimos viendo algo más. Ahora, era Eliseo quien, después de haber tenido un ministerio fructífero y aún mucho más largo que el de su maestro Elías, tiene que seguir el camino de todo hombre, ¿no? Tiene que partir. Vamos a Reyes una vez más, volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 13. Ahí nada más volvemos a Segunda de Reyes, capítulo 13. Ya una vez más leemos el versículo 14. ¿Lo encontramos? Amén. Segunda de Reyes 13, 14. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad en que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Este mismo reconocimiento, ¿no?, que hizo Eliseo a Elías, ahora se repetía en la vida de Eliseo, cuando el rey Joás de Israel lo visita llorando y pronunció las mismas palabras en su honor: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hermano, reconociendo un profundo respeto una vez más por el ministerio que Dios le había permitido tener a Eliseo. También su partida era terrible, ¿no? Como toda la defensa de Israel contra sus enemigos, ya se quedaba, digamos, sin la defensa de la oración de este hombre de Dios llamado Eliseo. Al inicio dijimos que no hubo ningún rey, ¿no es así?, del norte de Israel que hiciera lo bueno. Y vamos a ver quién era este rey Joás ahora. Vamos a ver qué se dice del rey Joás. Por favor, versículos más atrás, el 10 del mismo capítulo 13. Vamos a leer qué nos dice de Joás, del 10 en adelante. ¿Encontramos? Donde Reyes 13, el capítulo 13, versículo 10. Dice: el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvo, dice, ¿no? Entonces, imagínese, este era el rey Joás,
y sus acciones se resumen de esa manera: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y siempre llama la atención cada vez que yo leo esta frase, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, porque, hermano, cada acción de reyes o príncipes o Pérez o Quispes o Castros están bajo la misma circunstancia de Dios, están ante los ojos mismos de Dios, del cual nadie se puede esconder. Y dice la Biblia, cuando menciona hizo lo malo ante los ojos de Dios, es como si alguien le presentara una acción a Dios prácticamente en su mismo rostro, con una, ¿cómo se diría?, con una frescura y con un atrevimiento tal que ni aún reconociendo que estamos cada uno de nosotros en la presencia de Dios, hay cuidado de hacer acciones contra el Señor. Pero note, hermano, que a pesar de quién era este rey, de todo el mal que había hecho, había llevado a la idolatría, o sea, imagínense, ¿no? Todo el pueblo debía adorar a Dios, pero este rey había hecho que se olviden de Dios y busquen los ídolos, y busquen adorar a cualquier cosa que no sea el Señor. Imagínense, a pesar de todo ello, se acerca Eliseo con el cariño que un hijo busca un padre. Y según algunos teólogos coinciden de que era Eliseo como un mentor en la vida de Joás. Y llorar ante el profeta muestra que aunque Joás tenía el poder político y militar, ¿no?, era un rey, reconocía, hermanos, que el verdadero poder y la dirección de Israel provenían de Dios a través de Eliseo. Hermano, el testimonio de Eliseo, el testimonio de hombres de Dios, el testimonio de grandes siervos de Dios hacen, hermano, que usted sienta la seguridad. Hermano, yo no sé si usted de repente con su testimonio alguien pueda ir a usted, de repente aún hasta los incrédulos puedan llegar a usted y decirle: ayúdame con un consejo. Hermano, el buen testimonio siempre trae gloria a Dios, el buen testimonio siempre trae honra al Señor, y es nuestro deseo, hermano, que usted y yo sigamos cultivando un buen testimonio para ser de influencia no solamente a los que están alrededor. Autoridades pueden venir a pedir consejo. Mucho recuerdo a un pastor bautista que él es pastor en una iglesia bautista en República Dominicana, como el presidente lo invita a que dé algunas palabras, lo invita a veces a algunas reuniones, lo invita a veces para algunas asesorías. Es un pastor que es muy sencillito, tiene una iglesia no como cualquiera, pero como tiene esta por la sabiduría que Dios le ha dado, cómo tiene esta influencia sobre las autoridades y cómo puede ser un buen consejero para su nación. Entonces, es nuestro deseo, hermanos, que usted y yo seamos de esos consejeros, de esos hermanos que a quienes busquen los demás para un consejo, quienes busquen los demás para afianzar su fe, a quien busquen los demás en momentos de necesidad. La Biblia registra que Eliseo él fue el último profeta enviado a Israel. No volvemos a leer sobre otro profeta ya que Jehová envíe a las 10 tribus del norte. No hay otro profeta más. Ahora Joás estaba siendo amenazado por Siria. Venían para hacer guerra contra Israel. ¿Y qué sucede? Joás, asustado, atemorizado, visita a Eliseo para buscar dirección y guía divina. Y adivine que cualquiera diría: este hombre que ha sido perverso, este hombre que ha sido malo, que ha desviado la atención del pueblo de Dios y los ha llevado tras los ídolos y ha hecho lo malo ante los ojos del Señor, no merece ni siquiera que lo reciba Eliseo en su casa. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor le responde. Vamos a leer 2 Reyes capítulo 13 del 15 al 17. Dice, ¿lo encontramos? ¿Amén? ¿Sí? Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y el 17 dice: y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira.
Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Note, hermano, que a pesar de quién era Joás, un rey malvado, la gracia y misericordia de Dios se muestra para con su pueblo amado. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. ¿Qué Dios como nuestro Dios, hermano, que se compadece de tal manera de su pueblo, aún en situaciones extremas, y lo responde a pesar de que el pueblo era inconstante, a pesar de la inconstancia del pueblo, ¿qué sucedía con el pueblo en aquel entonces? Ni bien pasaban las crisis, se olvidaban de Dios. Cuando había crisis, el pueblo clamaba al Señor, el Señor le enviaba un libertador, era libertad del pueblo de Israel, y nuevamente tenían un tiempo de paz y se volvían a olvidar del Señor. Hermanos, caer en esta situación similar a del pueblo de Israel, de buscar a Dios solo cuando hay crisis y dejarlo cuando pasamos las crisis, es un síntoma de debilidad espiritual. Esa no es la vida a la que Dios nos llama a vivir. Hermanos, Dios es fiel, es cierto. Y mírenlo, cómo le responde el Señor, pero ese no es el propósito de Dios para nosotros, sino que vivamos en comunión y crezcamos en nuestra fe, crezcamos en el servir, crezcamos en comunión con Dios. No es un buen síntoma, hermanos, tener siempre a Dios como la cábala, cuando Dios no es cábala. Dios es Padre de nuestro, Dios es nuestro Salvador, y Él merece toda honra, gloria, respeto, honor y servicio digno de sus hijos. Entonces, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, cuando Él abrió y dijo: Eliseo, tira saeta de salvación de Jehová contra Siria, porque herirás a los sirios, demostraba que Dios estaba allí presente, fiel con su pueblo a pesar de quienes eran, y demostrando que mayor que confiar en un Elías, hermano, mayor que confiar en un Eliseo, es confiar en el Dios Todopoderoso, en el mismo, porque el que obraba detrás de estos grandes hombres de fe siempre fue Dios, siempre fue Él. Él ha marcado, hermanos, el camino para el éxito suyo y mío. Él ha dado dirección, como las flechas enviadas en este pasaje, para saber cómo conducirnos. Él ha dejado instrucciones en su palabra para enfrentar nuestras batallas. Él ha enviado saetas de salvación en Cristo para que usted y yo no vayamos al infierno y podamos vencer el pecado mediante la cruz del Calvario. Nuestro amado y bondadoso Dios siempre ha provisto salida y siempre va a proveer soluciones a nuestras necesidades. Pero, hermano, ¿qué hizo Joás? ¿Cómo reacciona al ver la respuesta de Dios? Vamos a leer el versículo 18 y 19. Y dice el versículo 18: y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Ahora, esta expresión de golpea la tierra, no que agarró las flechas y las golpeó hacia el suelo. Agarró la primera saeta, salió volando, y dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Él tenía que seguir golpeando. Cuando dice golpear el suelo, quiere decir que la flecha iba a golpear, tal vez sin ninguna dirección, pero que iba a caer. Él tenía que seguir disparando las flechas y seguir disparando flechas. Hermano, si alguien le hubiera dicho a usted, ¿qué hubiera hecho en su posición? Saeta de salvación es esta. Ahora dispara las demás, las que te quedan. ¿Cuántas hubiera disparado usted o cuántas hubiera disparado yo? Si nos están diciendo, si esto simboliza la salvación de Dios, esta saeta, ¿cuántas flechas hubiera sido necesario disparar? Entonces, más de 3, definitivamente, todas, además yo hubiera lanzado hasta el arco si es posible, porque quiero la victoria del Señor, quiero que el Señor me dé victoria sobre la situación en la que estoy atravesando, ¿no? Entonces, es interesante cómo responde el rey. Entonces, definitivamente, qué frustración de Eliseo al ver
que no comprende en realidad la situación, no entiende el rey el mensaje que Dios está tratando de transmitirle. Hermanos, cuando nuestra fe y fidelidad están a medias o menos, cuando hay debilidad espiritual en nosotros y no hay un compromiso serio de seguirle fiel en los caminos de Dios, y andamos a veces un pie en la iglesia y otro en el mundo, hermano, muchas veces no comprendemos todo lo que Dios quiere hacer mediante nuestras vidas y frenamos las victorias que Dios quiere darnos sobre las luchas que enfrentamos. Y hermanos, cuando no estamos bien, no discernimos la voz de Dios para nuestras vidas. No, como el rey Joás no entiende realmente que él tiene que seguir tirando y tirando flechas, y a veces no estamos conectados con Dios y no estamos consagrados y en comunión con Dios, y eso tiene que hacernos ver, hermanos, de que somos nosotros los que perdemos las bendiciones, los que ponemos límites de la obra de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar nuestras luchas, hermanos, si no aprendemos a discernir la voz de Dios cada día? ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios con las Biblias cerradas? ¿Cómo pretendemos nosotros vivir en comunión con Dios sin la oración? ¿Cómo creemos que vamos a crecer si dejamos en segundo plano la iglesia? Si dejamos en segundo plano las obligaciones, el edificarnos personalmente y mutuamente. ¿Cómo creemos que Dios va a hacer obras grandes en nuestra vida si nosotros estamos simplemente tirando nuestras 3 flechitas y dejando el resto con una simplicidad como dice por ahí una palabra, displicencia, dicen, ¿no? Con una dejadez tan marcada a veces en nuestra vida espiritual. El profeta Eliseo le indicó al rey Joás de Israel que disparara una flecha por la ventana, ¿no? Simbolizando la victoria, y luego le ordenó golpear el resto, que siga disparando, ¿no? Pero no sé si tenía 6 o 10 flechas, no lo sé, pero con justa razón Eliseo se enoja por su falta de fe, por su conformidad en su vida espiritual, porque limita las bendiciones de Dios. Y hermanos, yo a veces, conversando con el pastor, a veces digo, ¿no? ¿Cuántas veces le he hecho renegar a mi pastor? Porque él dice, hay algo más que yo sé que puede dar más, yo sé que pero no sé qué pasa, ¿no? Hay algo, a veces hay algo que te frena, no sé, y a veces uno ve desde algún punto de vista, pero él puede ser tan útil, pero ¿qué lo frena? ¿Qué lo frena? Puede ser de gran bendición, Dios lo puede usar grandemente, pero ¿qué lo frena? ¿Qué está pasando en esa vida, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pueden estar de repente llevando a que su fe sea pequeña? ¿O qué cosas puede ser que esté trayendo conformidad a su vida espiritual? Se conforma de repente con un servicio, ya cumplí con el Señor, el resto, nuestra vida sigue secularizado, limitando las bendiciones de Dios. Hermano, ¿podemos limitar nosotros la obra de Dios y sus bendiciones para nosotros en este tiempo? Y la respuesta es sí, hermanos. ¿Cómo sucede esto? Vamos ya terminando. Cuando los creyentes limitan la obra de Dios en sus vidas, es por su propia incredulidad. Un poco contradictorio un creyente incrédulo, ¿no? Pero no habla de incrédulo como en el sentido de alguien que no está en Cristo, sino que todos nosotros atravesamos debilidades para confiar en las promesas de Dios, es verdad, ¿no? Pero, hermano, la incredulidad viene por la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 12:17? Vamos ahí, por favor, busquemos Romanos 12:17. Hermano, y no crea que lo primero que hizo fue predicarme a mí mismo, y vaya a ver cómo me ha quebrado esta parte, hermano. ¿Cuántas bendiciones habré dejado escapar yo, hermano? Yo mismo. ¿Cuántas cosas habré limitado y que recién tal vez estoy recibiendo de parte de Dios? ¿Cuántas cosas tal vez ya haya podido recibirlas si hubiera continuado orando, hubiera continuado buscando de Dios, y por mi falta de fe, mi falta de confianza en las promesas de Dios, no las he recibido? Romanos 12:17. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2, ¿lo encontramos? ¿Sí? 2 y 3. Así que, ¿sí? ¿Así es? ¿No? Ahí ya, listo. Entonces debe ser. Le voy a leer entonces lo que yo tengo aquí. Así que la fe es por el oír
El oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debe estar por ahí en Romanos 12:7 de repente, si no es 12:17. 12:7. Bien, entonces dice la palabra de Dios, como les decía, la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a dejarle, no se preocupen, vamos a continuar. Errores que pasan, ¿no? Errores de tipeo. Entonces, si la fe es por el oír, entonces, hermanos, es básicamente la incredulidad viene por eso, porque no estamos en contacto con la palabra de Dios. Cuando los creyentes dejan de esforzarse en las disciplinas espirituales, Dios está dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos. No que lo merezcamos, ¿no? Pero así, por su infinita gracia y amor, Él lo quiere. Así lo dice Él mismo en Isaías 41:13, dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere darnos la victoria, Dios quiere extendernos la mano. Dios mismo ha dicho: no temas, yo te ayudo, yo soy quien te sostiene. Yo soy, dice, yo, Jehová, soy tu Dios, que te dice: no temas, yo estoy aquí para extenderte la mano. Él quiere ayudarnos, hermano. Pero la bendición, hermano, se detiene cuando uno deja de pedir, cuando uno deja de orar o esforzarse. ¿Y qué peticiones puede ser que usted de repente ha dejado de llevar a su Padre Celestial y las ha abandonado? ¿Qué deseos tenía en su corazón por los que antes oraba y ahora ya no pide a Dios? De repente dice: no, ya, Dios no, ya no me responde. Hermano, yo me casé a los 35. Estaba orando, decía, ya, yo mismo pensé en un momento, ya no, pues no, a los 38 me casé, hermano, no, ni que 35, 38. Entonces ya para mí no hay nadie, dije, ¿no? Imagínense, habiendo tantos millones de personas y no hay nadie, dije, ya, Dios no tiene nadie para mí, me voy a viajar, mamita, ¿sabes qué? Yo creo que la voluntad de Dios es que yo sea como Pablo. Yo oraba para que el Señor me haga como Saulo, pero no de la parte soltera, sino de la parte misionera. Entonces, bueno, la cosa es que, bueno, bromas aparte, pero el Señor respondió en su tiempo. El Señor responde en su tiempo. De repente se está pensando, no, ya Dios, no hay alguien, o tal vez, no sé cuál será, qué será aquello que usted ha estado orando y por lo cual ya se rindió. De repente la salvación de un familiar, de repente un tema familiar, de repente algo que de repente en su corazón usted tiene y que ha dejado de repente un sueño. Hermano, no es pecado llevar sueños para Dios que usted tenga, sueños de emprender, sueños de crecer económicamente, sueños de ser un gran profesional. No es pecado llevar esos sueños a Dios, sueños que son sanos para la gloria de Dios. Llévelos a Dios, pero ¿en qué ha quedado esas oraciones? ¿En qué ha quedado? ¿En qué punto de la historia, de su historia se quedó y se apagó su voz y ya no fue más oída su voz en el cielo pidiendo y rogando y clamando por aquella situación o por aquella persona que usted tanto de repente, porque tanto le pedía al Señor? Hermano, las promesas de Dios están allí, pero requieren que usted y yo tomemos acción sobre ellas. La palabra de Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El esfuerzo no viene simplemente como una ropa que se pone, es una acción, y ser valiente es dar paso de fe, avanzar aunque tengas temor, avanzar aunque no entiendas, confiar en que el Señor está obrando. Y esas bendiciones, hermanos, como les digo, ¿cuántas bendiciones ya habríamos recibido si tan solo nos esforzáramos un poco más de 3 flechas? Un poco más de 3 flechas, de tirar 3 flechas. Lamentablemente Joás lanza solo 3 flechas y solo recibió 3 victorias. Y nota, hermanos, también que las decisiones que tomamos, y a veces creemos que nuestra falta de consagración, no, yo no quiero leer, ahí nomás suficiente, yo con que sea salvo me conformo, creemos que no tienen consecuencias. Pero mire la consecuencia que la falta de fe de Joás y su falta de compromiso, además de perjudicarlo a él, perjudica a toda una nación. Por limitar la obra de Dios, no sobre su vida. Imagínense, limitar la obra de Dios sobre nosotros afecta a los que nos rodean. Joás no perdió solo, sino todos los que bajo su reinado estaban también perdieron. Hermanos, después de Eliseo no se menciona que ningún profeta, como les decía, haya sido enviado por Dios al reino del norte. Y tiempo después, hermanos,
fueron invadidos por los asirios, quienes los llevaron a esas 10 tribus, los exiliaron y los dispersaron. Los llevaron por todo lugar y nunca más supieron cómo volver ni retornar a su nación de origen y se perdieron por allí. Bueno, una obediencia a medias no trae bendición. Una vida consagrada a medias va a limitar siempre la obra de Dios. Una vida que no anda en sintonía con la voluntad de Dios no va a saber discernir la voz de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos golpear más de 3 veces. Seguir insistiendo en aquello que Dios quiere. Seguir creciendo en gracia y en conocimiento. Usted, si la palabra de Dios le ha hecho ver que en algo, así como a mí, usted está fallando, ¿por qué no vamos al Señor en esta hora y le decimos: Señor, como dijo aquel padre, ¿no? Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo, Señor, en tus promesas, pero dame la fuerza para avanzar. Yo creo, Señor. Hermano, a veces, generalmente siempre nuestras luchas se presentan delante de nosotros para nosotros llevarlas al Señor, pero esa victoria está vinculada a su persistencia en oración y si en la voluntad de Dios está. Todo depende, así como Joás, de una decisión. Tome la decisión hoy de no poner límites a la obra de Dios sobre su vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios bueno y misericordioso, gracias porque entendemos, Señor, que hay muchas cosas, Señor, de las cuales necesitamos, Señor, arrepentirnos, Padre, y eso es bueno, es saludable, es sano, porque, Señor, si no hubiera arrepentimiento, nuestro corazón estaría endurecido, estaría, Señor, insensible, pero, Padre, tu palabra ha sido clara, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces hemos servido o hemos creído que no somos capaces de hacer algo, tal vez nos hemos creído sin respuesta delante de ti, cuando, Señor, tú deseabas que sigamos orando por aquello por lo cual te pedíamos, Señor. Padre, muchas veces, Señor, nuestra incredulidad hace que tu obra, Señor, la obra que tú quieres hacer se limite sobre nuestras vidas, Señor. Padre, cuánto quisieras usar a cuántos de los que están presentes aquí, Señor, pero a veces, Padre Santo, ponemos límites, Señor, creyendo de que otro lo puede hacer, o pensando, Señor, tal vez de que ya hay muchos que pueden hacer, o cuántas veces, Señor, tal vez hemos pensado que en 2, 3 oraciones, si no hay respuesta, nos rendimos, Señor, y no seguimos clamando, no seguimos orando, Señor, por un familiar, por la salvación de alguien, por una situación, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por nuestra falta de fe y nuestro conformismo. Ayúdanos, Señor, a crecer. Padre, no nos has complicado la vida. Tú deseas que leamos y que oremos, que leamos tu palabra para entender tu voluntad y que te busquemos, Señor, y oremos para mantener nuestra comunión contigo, Padre. Ayúdanos a que con estas disciplinas espirituales, Señor, podamos crecer, podamos ser útiles en la iglesia. Hay mucho por hacer, hay mucho más, Señor, que tú quieres hacer en esta iglesia. Hay mucho más que tú quieres hacer, no solo en la parte ministerial de la iglesia. Hay mucho que tú quieres hacer en nuestra vida emocional, en nuestra vida física, en nuestra vida social, en la parte económica. Hay muchas cosas, Señor, por las cuales tú quieres, Señor, responder. Pero, Padre, enséñanos, Señor, a saber lanzar más de 3 flechas, a seguir buscándote, buscando, Señor, tu presencia cada vez más, Señor. Y en esa búsqueda, Señor, deleitarnos en la maravillosa comunión que podemos gozar contigo, Padre. Deleitarnos, Señor, en el proceso, más que, Señor, en los resultados, Dios mío. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Hermano, y sí, en oración, si usted está tomando decisiones en esta mañana, yo le animo a que se tome su tiempo en esta hora, que usted se acerque a Dios y diga: Señor, yo reconozco que no he buscado tu rostro como debía. Yo reconozco, Señor, que no te he clamado como tú quieres que te clame. Yo reconozco, Señor, que te he hablado como si fuera un mensaje de WhatsApp,
Te he dejado el mensaje y si tú quieres lo lees. Pero el Señor es bueno. Y si uno va de corazón, hermanos, hermanas, Él va a responder. Él quiere darnos victorias sobre nuestras luchas. Él quiere darnos la victoria sobre nuestras luchas. Confíe en las promesas de Dios. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, un Dios personal que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, aquí estoy. Yo te ayudo. Ora ahí en su lugar, hermano, y después voy a terminar. Señor, bueno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Y gracias porque eres un Dios misericordioso. Que, Señor, en cuanto te clamamos, tú respondes, Señor. Estás atento a nuestras oraciones. Gracias por tu amor, porque eres Padre, porque eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, Señor. A ti sea la gloria, Padre Santo. A ti sea la honra, mi Dios, porque sabemos, Padre, que no has terminado. Tu palabra dice que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, Señor. Síguenos perfeccionando, Señor, en nuestra fe, en nuestra convicción, nuestras convicciones, Señor, bíblicas en cada uno de nosotros, Padre. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por su atención.